El Museo de la Basílica de Guadalupe presenta como pieza del mes de octubre de 2020 este óleo sobre tela fechado en 1946 y que fue realizado por el artista hispano-cubano Luis Alberú. Y lo que representa es un retrato del 20º abad de Guadalupe, Monseñor Feliciano Cortés y Mora, y el cabildo guadalupano de ese momento. ¿Por qué lo presentamos? Porque precisamente en este mes se conmemora el 79 aniversario de la inauguración del Museo de la Basílica de Guadalupe, que ocurrió el 12 de octubre de 1941. Esta pieza tiene como base una fotografía que tomó el fotógrafo oficial de ese momento y también primer director del Museo de la Basílica, don Alfonso Marcué. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la edición de noviembre de 1945 del órgano oficial La Voz Guadalupano, antecedente del Boletín Guadalupano, aparece esta fotografía, la cual debe haberse entregado a Luis Alberú, aunque podemos ver que la maestría en el arte del retrato que logró dominar Luis Alberú, porque no se constriñó a seguir la fotografía, sino que hay detalles de los gestos y los rostros de los canónigos, de los 12 canónigos que aquí aparecen, 6 de los cuales apoyaron firmemente la creación de este museo. Los otros 6 restantes también siguieron apoyando, pero fueron después de la inauguración del museo que fueron nombrados. Comencemos diciendo que Luis Alberú nació en Oviedo, España, en 1915 y murió en esta Ciudad de México en 2003. Cuando él era muy pequeño, su familia se trasladó a vivir a Cuba y ahí surgió su vocación por el arte pictórico. Entró a estudiar a la Academia de San Alejandro de La Habana y cuando contaba con 22 años participó en un certamen pictórico del cual obtuvo el segundo lugar. Lo curioso es que no hubo un primer lugar, entonces no se le decidió otorgar el primer lugar por su juventud y consideraban que tenía que tener mayor preparación. ¿En qué consistía el premio? En ser enviado a París para perfeccionar sus estudios. Así lo hizo, permaneció ahí de 1937 a 1939 y debido a la Segunda Guerra Mundial pues se vio obligado a regresar a Cuba, pasando antes por la Ciudad de México. Ahí Alberú empezó a ser retratista de la clase media cubana y posteriormente fue nombrado agregado cultural de la Embajada Cubana en México. Entonces llegó acá y va a pasar el resto de su vida en nuestro país. No hace mucho, en 2017, se descubrió que él fue agente encubierto de la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en 2017 se revelaron algunos de los archivos secretos del asesinato del presidente John F. Kennedy en Houston, Texas. Y ahí aparecen reportes que hizo Luis Alberú a la CIA sobre la presencia en septiembre de 1966 en la Ciudad de México de Lee Harvey Oswald, el asesino, quien visitó las embajadas rusa y cubana donde él trabajaba. Y aparecen los reportes con su nombre. Respecto a el cuadro, no existen en general retratos grupales del Cabildo guadalupano. Solo hay 2 óleos del siglo XIX, uno de ellos firmado por Pedro Calvo en 1829 y que se resguarda en una de las bodegas de este museo. Es un cuadro de enormes dimensiones, mide casi 4x4, poco más, y que es un patrocinio de San Juan Nepomuceno sobre el Cabildo guadalupano. Existe otro bastante grande también,
que la gente lo puede ver en la capilla de San José, en la capilla izquierda de la Basílica de Guadalupe. Es una obra anónima que tiene que ser realizada después de 1811, ya que en 1809 el Cabildo Guadalupano autorizó o aprobó el patronazgo de San José, el Padre nutricio de Jesucristo, sobre el Cabildo Guadalupano. Después pues van a hacer fotografías a mediados del siglo XX que se van a realizar, y por tanto esta es una pieza muy interesante. La fotografía que tuvo como base se realizó porque se conmemoró el 50 aniversario de la coronación pontificia de Santa María de Guadalupe, lo cual ocurrió en 1895, y el 12 de octubre del 45 pues se conmemoró el 50 aniversario. Para eso se hizo esta fotografía realizada, repito, por don Alfonso Marcué, primer director de este museo. Los miembros del Cabildo aparecen con la vestimenta de protonotario apostólico, un título honorífico que conlleva ciertos privilegios, como el que los integrantes de ese cabildo pueden ser llamados monseñores. ¿En qué consiste la vestimenta? Pueden ver ustedes la sotana y cubiertos por una manteleta de color violeta, que es la capa que les cubre casi hasta la rodilla, el roquete que con mangas color escarlata, es la camisola que visten sobre la sotana, el bonete con borla roja, es el cubrecabezas que tienen, y la cruz pectoral, distintivo de los obispos. Este es otro de los privilegios que pueden tener los protonotarios apostólicos. No a todos los cabildos les otorga este privilegio el Vaticano. Sentados de izquierda a derecha aparecen Carlos Martínez Guerra, Carlos Tapia, Antonio Castañeda. Al centro, el 20º abad, Monseñor Feliciano Cortés y Mora, Eustacio Jiménez, José de Jesús Amezcua y el doctor Ángel María Garibay. Un personaje importantísimo, no solamente desde el punto de vista religioso, sino cultural, puesto que él fue el fundador de los estudios contemporáneos de la cultura náhuatl y maestros, entre otros, del doctor Miguel León Portilla. En la parte de atrás, de pie, aparece también de izquierda a derecha Eduardo Paredes, enseguida Gregorio Aguilar, posteriormente Francisco Álvarez, y apartados del lado derecho Felipe Garduño y Manuel Álvarez. Algo interesante, un detalle, es que en la parte posterior pueden ver que hay un tapiz, un gobelino europeo flamenco, que es uno de los 8 que pertenecen al acervo del Museo de la Basílica de Guadalupe. Representa ese tapiz la entrada triunfal del emperador Constantino a Roma, y durante mucho tiempo estuvo en una de las salas anexas de lo que ahora llamamos la antigua basílica, y que era denominada sala de novios o sala de tapices, porque después de casarse la gente pasaba ahí a firmar los contrayentes sus actas de matrimonio. Otro detalle interesante, pero en relación con el pintor, es que es el único retrato grupal que hizo él en su vida. En general hacía retratos individuales de menores dimensiones, y aquí pues es un retrato grupal y debe ser el de mayor tamaño que él hizo durante su vida. No aparecen en la obra otros 6 canónigos que fueron decididos apoyadores de la idea de crear este museo, porque fallecieron antes de esto, pero quiero
decir su nombre para reconocerlos. Los que no aparecen acá son Luis Montes de Oca, José María Checa, Vicente Díaz, Nicolás Mercado, Luis Sea y Miguel Blancarte. Respecto al pintor Luis Alberú, él se dedicaba a hacer también aquí en la Ciudad de México pintores de la clase media y también de algunos dignatarios eclesiásticos. Uno de ellos fue el arzobispo de México, Luis María Martínez, al cual pintó en octubre de 1945, según consignó el periódico Excelsior en octubre de ese año, y otra revista que tenía mucha importancia en esa época que se llamaba Hoy. Entonces aparece Luis Alberú haciendo una pintura que dice la nota que era ese retrato destinado para la Basílica de Guadalupe. Desconocemos el paradero de esa obra, es probable que se encuentre en la arquidiócesis. Entonces, yo supongo que al hacer el retrato del arzobispo, ahí en esas sesiones debe haber surgido la idea de plasmar esta pintura con el retrato del Cabildo guadalupano, porque es precisamente cuando se hace la fotografía y nada más que la plasma un año después esta pintura, este cuadro. Otro detalle interesante de Luis Alberú: en 1992 fue diagnosticado con esquizofrenia y alrededor de 11 años, puesto que murió en 2003, permaneció encerrado y surgió una obsesión en él. Todos los días a las 3 de la tarde veía el noticiario de Lolita Ayala, que se llamaba Muchas Noticias y que se transmitía a las 3 de la tarde. Tal vez para afirmar su memoria, tal vez sentía que perdía su mente, se iba divagando, y entonces hizo más de 200 dibujos con la imagen de Lolita Ayala y las noticias de ese día. Esos dibujos se exhibían hasta no hace mucho tiempo en un restaurante ubicado en la colonia Roma de esta ciudad. Creo que es una obra interesante la que él hizo y que tal vez deberíamos estudiarlo y revalorarlo precisamente. Y además también contribuyendo a este reconocimiento, pues con motivo del 79 aniversario del museo, pues reconocemos y rendimos homenaje a estos miembros del Cabildo guadalupano que se preocuparon por crear una institución cultural dentro de la basílica, que es este museo que prepara sus festejos para el año próximo, que cumplirá 80 años. Me parece una edad bastante respetable. Ojalá que a quienes les haya interesado, que quieran conocer más datos, nos visiten. Ya está abierto el museo, solo hay que seguir algunas medidas sanitarias, como en cualquier sitio en estos momentos. Los esperamos.